Bien, ha comenzado la grabación de la clase y por tanto entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Eh, Sin antes mencionar que en las clases pasadas, de acuerdo al programa, nos encontramos en la primera unidad introductoria y es por ello que ya hemos hecho referencia a las generalidades, luego a la evolución histórica del concepto de contrato. Principalmente pusimos mayor atención en el origen del derecho romano, pero también vimos qué evolución tuvo en el campo del derecho europeo a partir de la Edad Media, ¿cierto? Haciendo el puente entre el tiempo moderno y la edad contemporánea, que yo la sitúo, por supuesto, ya desde la Revolución Francesa en adelante, donde se marcan ideales completamente nuevos a partir, obviamente, de la filosofía del naturalismo racionalista, que influyó, por supuesto, en el campo del derecho privado, a partir del principio de la autonomía de la voluntad, plasmado obviamente en la generalidad de los códigos civiles decimonónicos, partiendo por el Código Civil francés, que le da obviamente un marcado acento al individualismo, y por supuesto toda la corriente codificadora latinoamericana, encabezada por supuesto por el Código Civil chileno del año 1857, pero sin olvidar otros procesos codificadores de igual importancia, como en el caso de Brasil o como en el caso de Argentina. Creo que habíamos quedado hasta ahí. Así que vamos entonces a terminar quizás los aspectos conceptuales del derecho de los contratos, pero antes de irnos a las definiciones del Código Civil, lo que me interesa básicamente es ya delimitar la esfera de aplicación del concepto del contrato. Esto ya lo vimos en las generalidades, es decir, ya formado el concepto de contrato a través de la evolución histórica, no es fácil luego tratar de reducir a esquemas puramente jurídicos la terminología, porque básicamente donde uno vaya y por doquier nos invaden distintas zonas del ordenamiento jurídico que utilizan la voz, la palabra o el término contrato, ya sea en un ámbito estrictamente jurídico, pero también en un campo mucho más laxo. Así que, en general, la idea de contrato ya habíamos marcado en su momento, pero ahora creo que lo pueden tener un poco más claro, que la idea de contrato, la noción de contrato que podemos en el día de hoy establecer, termina siendo en un principio un metaconcepto, un supraconcepto, que básicamente es aplicable a todos los campos jurídicos, y no solo entonces al derecho privado, sino también al derecho público o incluso al derecho internacional. Así, desde este punto de vista, eh, en general, todo concordato, todo protocolo, todo acuerdo o convención, básicamente resulta en un contrato que se celebra por los estados, que son básicamente los que han asentido entonces en obligar entonces a su propio país, al propio Estado entonces, a estos acuerdos de carácter bilateral o multilateral. Por tanto, la palabra contrato es un supraconcepto, es un metaconcepto que se aplica tanto en el campo jurídico como extrajurídico o profano. Y en el campo jurídico, por supuesto, los límites del derecho privado entonces no están presentes. Se aplica entonces al derecho público o inclusive al derecho internacional público. Pero limitemos un poco más el concepto de contrato ya a la órbita estrictamente del derecho privado, dejando fuera entonces el derecho público, que también tiene nomenclaturas propias
a las cuales ustedes se van a referir en algún momento cuando estudien el derecho administrativo y vean los contratos de derecho administrativo, los contratos de derecho público, en fin, donde están de por medio obviamente licitaciones, concesiones en general. Pero limitémonos entonces al derecho privado. En el campo del derecho privado, la idea o la noción de contrato, en principio, igual termina siendo una idea de carácter general, porque básicamente se puede aplicar la noción de contrato para designar en términos amplios todos los negocios jurídicos de carácter bilateral y por tanto comprendería negocios jurídicos en el ámbito del derecho patrimonial, como es la compraventa, el arrendamiento, la hipoteca, la prenda y un sinnúmero de contratos de carácter innominado, ¿cierto?, que son necesarios para poder satisfacer necesidades del punto de vista patrimonial o económico. Pero también el concepto de contrato se utiliza en el ámbito del derecho extrapatrimonial, en el derecho de familia, porque nos referimos, por ejemplo, al contrato de matrimonio. Antiguamente se hablaba del contrato de adopción, porque la adopción tenía una modalidad que era un pacto, por tanto se hablaba del contrato de adopción. Sentémonos en el propio matrimonio, ¿cierto? Que el artículo 102 lo define como un contrato solemne, por tanto la palabra, el término contrato, es utilizado entonces de forma completamente corriente y usual en el ámbito entonces del derecho de familia. Pero también pueden haber muchos otros acuerdos y pactos asociados al matrimonio. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, del contrato de esponsales del artículo 98 del Código Civil, que lo vimos a propósito como una ejemplificación de obligaciones naturales que estaban fuera del artículo 1470 del Código Civil. Básicamente el contrato de esponsales es la promesa de matrimonio, o sea, los contrayentes, los novios, básicamente los esposos, que son los que celebran el contrato de esponsales, básicamente entonces lo que hacen es prometerse mutuamente que van a celebrar el matrimonio en el futuro, en una fecha ya determinada, por supuesto, y el símbolo de este contrato de promesa pueden ser argollas, lo que se llaman básicamente los anillos de compromiso, ¿sí? Y por lo mismo entonces, en el momento en que los contrayentes celebran finalmente el matrimonio, ese es el momento del desposorio, porque ya dejan de ser esposos y son desde ese momento marido y mujer, son cónyuges. Así que básicamente tenemos un precontrato matrimonial, que es el contrato de esponsales. Tenemos inclusive contratos que también pueden ser prematrimoniales y que tienen una índole de carácter patrimonial, no obstante que dependan de un contrato que no es de carácter patrimonial, que es el matrimonio. Por ejemplo, las llamadas capitulaciones matrimoniales, que básicamente son pactos, acuerdos, cláusulas de contenido económico que van a regir dentro del matrimonio a propósito de determinados regímenes de carácter patrimonial, como puede ser la sociedad conyugal, ¿sí? O el régimen de participación en los gananciales. Así que el concepto de contrato, de acuerdo, de pacto, de negocio, también está presente entonces en el campo del derecho de familia. Y por lo mismo entonces es bueno tenerlo presente. Pero tenemos que restringirnos un poco más, ¿cierto? Y centrar entonces el estudio del contrato en el campo entonces del derecho privado, pero del derecho privado de carácter patrimonial, es decir, en un sentido más restringido. Entonces, podemos agrupar la noción de contrato a todos aquellos fenómenos que pueden ser sometidos básicamente a un régimen jurídico de carácter unitario. Y en este caso, entonces, la doctrina del derecho civil aplica el concepto de contrato en el día de hoy de forma exclusiva a aquellos negocios jurídicos de carácter bilateral que inciden básicamente en relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial, de naturaleza económica, de naturaleza de carácter pecuniaria. Así que
hemos visto entonces esta perspectiva desde lo más amplio a lo más restringido. Es decir, entonces, el concepto de contrato en sentido estricto es propio entonces del derecho privado patrimonial, del derecho civil patrimonial, ¿ligado a qué? Ligado obviamente a la disciplina de la teoría general del contrato y por supuesto de la contratación en particular, que es un curso que van a tener ustedes a continuación, es decir, ver obviamente el estudio, reflexionar sobre el estudio de análisis de cada contrato en particular. Por supuesto que no van a ver todos los contratos que existen, pero por lo menos van a ver los contratos más importantes en el campo del derecho civil, de los contratos típicos, y por supuesto algunos contratos innominados o atípicos, si es que tienen oportunidad de verlo. Muy bien, entonces ya tienen claro entonces las distintas esferas de la aplicación del concepto de contrato en el campo del derecho, ¿sí? Las distintas esferas de la aplicación del concepto del contrato, entonces, en el ámbito del derecho, desde un ámbito mucho más general, llevado entonces al campo más restringido del derecho privado, y dentro del derecho privado, entonces, esta subsección del derecho privado patrimonial y en específico el derecho privado patrimonial de los derechos personales, es decir, de las obligaciones que nacen del contrato. Ya teniendo entonces en claro las distintas esferas de la aplicación del concepto del contrato, me interesa también que ustedes tengan también una aproximación a la noción del contrato dentro de un punto de vista de la teoría general. Y me refiero básicamente a tres visiones que podemos entender por la palabra contrato. Básicamente son tres concepciones o tres nociones que todas apuntan básicamente a definir un determinado cariz, una determinada dimensión de lo que significa esta noción de contrato. Así que, en un primer lugar, podemos referirnos, por ejemplo, al contrato como acto, ¿cierto? En segundo lugar, nos vamos a referir al contrato como norma. Y en tercer lugar, nos vamos a referir al contrato como relación contractual. Así que estas tres concepciones del contrato obedecen a tres dimensiones de un concepto que es uno. El concepto de contrato sigue siendo uno. Lo que ocurre es que el contrato como acto, el contrato como norma y el contrato como relación contractual son simplemente tres miradas y tres dimensiones de este concepto, que es bueno que ustedes desde ya lo puedan apreciar, ¿cierto? Y subsumir dentro del acervo de conocimientos teóricos en esta categoría específica del derecho entonces de los contratos. Así, vamos a referirnos a las dos primeras de forma más conjunta, el contrato como acto y el contrato como norma. Hacer esta referencia nos lleva entonces a las enseñanzas de la escuela neocantiana de la corriente de Marburgo. Es decir, me refiero entonces a la escuela, básicamente la escuela austriaca, representada por el jurista Hans Kelsen, que en su mérito entonces viene a establecer la distinción entre el contrato como acto y el contrato como norma. ¿En qué incide esta diferenciación? Que básicamente la palabra, el término contrato, encierra en general un equívoco, tiende a ser un poco compleja y difusa, puesto que algunas veces la palabra contrato alude al acto que han celebrado las partes, ¿sí? Es decir, básicamente a la convención específica de crear derechos y obligaciones para las partes. Es lo que se llama básicamente concluir un contrato, celebrar un contrato, perfeccionar un contrato. Pero otras veces este mismo término se refiere al resultado de carácter normativo
o reglamentario que en virtud de este acto se produce para los contratantes. Y en este último caso, entonces, me refiero a la norma jurídica que representa el contrato para quienes han sido parte en su celebración. Básicamente, entonces, viene a ser, entonces, una norma, entonces, que viene a regular, ¿cierto?, de forma coercitiva la conducta de las partes contratantes que en su momento fueron libres para llegar a un acuerdo, pero una vez celebrado y perfeccionado este acuerdo, naciendo el contrato a la vida del derecho, se encuentran ligados y atados entonces a esta norma que los supera y los trasciende y viene a regular entonces todo el ámbito de la ejecución contractual. Por tanto, las partes se encuentran sometidas a una norma que es la llamada norma contractual, o algunos llaman la ley del contrato. Así que desde el primero de estos puntos de vista que ya hemos mencionado, el contrato como acto, básicamente nos estamos refiriendo a un acto jurídico bilateral, es decir, a un acuerdo de voluntades entre dos partes. Así entonces es la acción de los interesados en perfeccionar este negocio jurídico al cual entonces se le va a atribuir determinados efectos. Y es por ello entonces que el contrato como acto viene a ser básicamente la naturaleza más común del contrato. Es decir, todo contrato obviamente es una convención, es un acto jurídico de carácter bilateral. Y en un segundo término, el contrato como norma viene básicamente a que el contrato viene a tomar la naturaleza de ser un precepto, una regla de conducta, la lex contractus, la regla contractual, la norma jurídica entonces que se encuentra establecida para regular todo el íter contractual, ¿cierto? Desde que el contrato ha sido concluido o celebrado. Me refiero básicamente, o en esencia, al cumplimiento de la prestación. Y mientras las partes se encuentren ligadas y en la necesidad de cumplir con la prestación debida, los va a regir entonces un precepto. ¿Y cuál es este precepto? ¿Cuál es esta norma? El contrato mismo. En este punto, entonces, ustedes ya podrán hacer memoria en, en el curso que tienen que haber aprobado, por supuesto, de la introducción a la teoría general del derecho. Cuando estudiaron básicamente la justificación del derecho, se vieron que existía una teoría que era la llamada teoría normativa, es decir, la teoría de Kelsen, quien básicamente entiende que el derecho se justifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque el derecho no es más, entonces, que un orden dinámico de normas, que regula su propio nacimiento y todo su proceso. Y por tanto, el derecho es un conjunto coactivo de normas que establece básicamente desde una norma suprema, que en este caso puede ser la Constitución, que funda todo el ordenamiento jurídico hacia abajo. Por tanto, tenemos una norma superior o fundante que viene a ser el fundamento de validez de una norma inferior o fundada. Y es ahí donde se analiza entonces todo el fundamento de validez de cada una de las normas jurídicas. Y por tanto, mientras más general la norma, es obviamente una norma entonces de carácter superior. Mientras más individualizada, particularizada o singularizada una norma, esta norma entonces tendrá el carácter de una norma inferior, de una norma fundada. Pero el que una norma sea superior o inferior, ¿cierto?, no le resta fuerza obligatoria respecto de sus destinatarios.
Lo de superior o inferior simplemente alude a que una norma es el fundamento de validez de la otra. Y por tanto, la norma que funda a otra siempre va a ser de carácter mucho más general que la norma fundada. Y es así entonces que el contrato viene a ser básicamente, o el acto jurídico bilateral, viene a ser entonces, dentro de este espectro de orden coactivo normativo, una norma, ¿cierto? Una norma creada por las partes, una norma creada en virtud entonces del principio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, también del consensualismo y de todas las reglas entonces establecidas en la legislación para que las partes sean libres entonces de celebrar entre ellas este acto jurídico bilateral en específico llamado contrato. Es así entonces que entre una ley ordinaria y el contrato, entonces, tenemos una relación entonces entre norma fundante y norma fundada. La ley establece los mecanismos para que un contrato se celebre, pero obviamente el contrato no nace de forma espontánea, es necesaria la actividad de los propios contratantes que obviamente deben consentir en ello. Por tanto, entre la ley que establece los requisitos para la formación de un contrato y la libre voluntad y autonomía privada de las partes, forman entonces lo que se llama entonces el contrato como norma. Y una vez que el contrato ha sido celebrado, va a regir la conducta únicamente de aquellas personas que intervinieron entonces en su celebración. Y por lo mismo, entonces, nuestro artículo 1545 del Código Civil, que regula básicamente la fuerza obligatoria de los contratos y establece el principio del efecto relativo de los contratos y también consagra el principio de intangibilidad contractual, reza de la siguiente forma: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. ¿Qué significa esto? Que Andrés Bello fue muy poético, que utilizó la palabra ley en un sentido alegórico como una metáfora. Bueno, la verdad es que sí, porque obviamente cuando Andrés Bello hace alusión en el artículo 1545 que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, básicamente lo que está diciendo que una vez celebrado el contrato de acuerdo a los requisitos que establece la ley, ese contrato va a ligar, ese contrato va a atar a las partes a su cumplimiento irrestricto. Por tanto, en ese momento nace para las partes una ley que va a regir su conducta en orden a la prestación que deberán cumplir en razón del contrato que libremente han celebrado. Por ende, entonces, el contrato como norma no es más que una norma particularizada, una norma individualizada, entonces, de acuerdo al esquema de la pirámide invertida de Kelsen, donde la Constitución es la norma primogénea, que es la más general y que funda todo el plexo de normas jurídicas que, obviamente, constituyen el ordenamiento jurídico. Y es por ello entonces que, así como una sentencia judicial es una norma también individualizada para quienes fueron parte del litigio, cuya norma fundante es la ley en la cual se basa, pues bien, el contrato también cumple el mismo rol de ser una norma particularizada, individualizada, que liga únicamente a las partes que intervinieron en su perfeccionamiento, en la conclusión, en la celebración del contrato. Esto no es más que el llamado efecto relativo de los contratos, donde la fuerza obligatoria solamente liga a quienes fueron parte en su celebración. Espero que haya quedado bien claro estas dos dimensiones entonces del contrato como acto y del contrato como norma. Para Hans Kelsen, ¿cierto? El único derecho que existe es el derecho objetivo,
no el derecho subjetivo. Ustedes recordarán entonces que Hans Kelsen estaba en contra de los dualismos jurídicos como derecho internacional, derecho nacional, derecho positivo, derecho natural, ¿sí? Derecho objetivo, derecho subjetivo. En este caso, entonces, lo que indica Hans Kelsen es que el único derecho que existe es el derecho objetivo. Esta dualidad entre derecho objetivo y derecho subjetivo no es más que algo artificioso, que no tiene razón de ser o existir en la teoría pura del derecho, que es obviamente que es la obra de Hans Kelsen más importante y a la cual estoy haciendo alusión, sobre todo en este punto. ¿Por qué? Porque lo único que existe es el derecho objetivo, inclusive en una norma tan particularizada e individualizada como es la ley del contrato, sigue siendo derecho objetivo, pero un derecho objetivo que únicamente liga al acreedor y al deudor, que son parte de la relación jurídica contractual. Es así entonces que del concepto entonces del contrato como acto y el contrato como norma, surge una tercera dimensión que básicamente es fruto de ambas que ya he mencionado, y es el llamado contrato como relación contractual. El contrato como relación contractual. Este concepto, esta dimensión, se la podemos se la podemos referir al jurista español Díez Picasso, quien en su obra Sistema de Derecho Civil hace alusión entonces al contrato, entonces como una relación contractual. Ya no hablamos del contrato como acto, ya no hablamos del contrato como norma, es decir, como la ley del contrato según lo establece el artículo 1545. Y así también lo hacía alusión el antiguo artículo 1134 del Código Civil francés del año 1804, que indicaba que todo contrato celebrado tiene lugar de ley, que básicamente hace la misma referencia, pero con menos impronta como nuestro artículo 1545 que dice que es una ley para los contratantes. Pues bien, volvamos al contrato como relación contractual. Básicamente alude a un fenómeno distinto del contrato en sí mismo considerado en su naturaleza de acto o en su naturaleza de precepto. Así, básicamente, en rigor, el contrato como relación contractual viene a ser definido, si lo podemos establecer así, como la específica situación en que las partes se ubican después de haber celebrado el contrato. Es decir, la situación que crean, modifican o extinguen. De esta forma se puede distinguir de una manera nítida, por ejemplo, en el contrato de compraventa, hablamos entonces de la relación contractual que nace de la compraventa. Y así, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, hablamos entonces de la relación contractual entre arrendatario y arrendador. Y en la compraventa, una vez celebrado el contrato, nos referimos entonces a la relación contractual entre comprador y vendedor. Esta relación contractual entonces ubica, sitúa a las partes en una posición específica dentro entonces de las relaciones contractuales. Y por lo mismo entonces vamos a tener a alguien que se ubica en la posición jurídica de acreedor y otro entonces que se ubica en la posición jurídica de deudor. Uno será sujeto activo y otro será sujeto pasivo. Esto será bastante nítido y claro cuando el contrato es de carácter unilateral, pero cuando el contrato es de carácter bilateral, es decir, las obligaciones que nacen son recíprocas entre las partes, significa entonces que cada parte se va a ubicar en una posición jurídica tanto de acreedor como de deudor al mismo tiempo. ¿Y cómo sabemos cuándo es acreedor y cuándo es deudor? Pues bien, tenemos que apuntar a cuál es la prestación debida, es decir, básicamente cuál es el contenido de la prestación. ¿Por qué? Porque en la compraventa el vendedor
obviamente, se encuentra en la posición jurídica de acreedor respecto de la obligación de pagar el precio, ¿sí? Donde el obligado es el comprador. Pero también se ubica en la posición jurídica de deudor, de sujeto pasivo, respecto de la obligación de entregar la cosa que se ha vendido. Y en este punto de vista, entonces, el acreedor de esta obligación es el comprador. Si se dan cuenta, entonces, la relación contractual, esta dimensión del contrato como relación contractual, no es más básicamente que la específica posición que el propio ordenamiento jurídico hace situar a las partes, ¿cierto? Una vez que se haya celebrado el contrato, ya sea el contrato de compraventa, de arrendamiento, de depósito, de comodato, de hipoteca, en fin. Cualquiera de los contratos que se celebra, entonces, sitúa el ordenamiento jurídico a las partes en una específica posición. Y esa posición, obviamente, determina la relación contractual. Si mi relación contractual es de obediencia, ¿cierto? O es de señorío. Si yo estoy en la posición de exigir o en la posición de cumplir. Y por lo mismo, entonces, es lo que podemos concluir, entonces, de estas tres dimensiones del concepto de contrato. Contrato como acto, contrato como norma y contrato como relación contractual. En este punto de la clase me interesa saber si todos me van siguiendo. ¿Alguien quedó con alguna duda para podernos referir a ella? Al menos yo no, profesor. Ya. Bien. Aprovechen este pequeño espacio para revisar unas notificaciones. Bien, si no tienen dudas, sigamos adelante conforme al programa. Y conforme al programa, a ver, tenemos que analizar en estos momentos el concepto de contrato en el Código Civil chileno y otras normas comparadas. Pues bien, dentro de las generalidades ya hicimos alguna alusión que el concepto de contrato se encuentra definido en el Código Civil chileno en el artículo 1438 y la noción de contrato como fuente de las obligaciones se encuentra incorporado en el artículo 578 del Código Civil, 1437, 2284 en general. Por tanto, la palabra contrato es una palabra recurrente dentro de las normas del Código Civil chileno y coronado, por supuesto, con la definición del artículo 1438. En esta oportunidad le pido si alguien puede leer el artículo 1438 del Código Civil, obviamente para que tengan mayor participación y no se me canse tanto la voz. Por favor, ¿quién puede darle lectura al artículo 1438, por favor? Yo, Bien. contrato convención es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o dos personas. Muchas gracias, Alessandra. Entonces, si se dieron cuenta, quienes van siguiendo la lectura del Código Civil, estamos aquí a la entrada del libro cuarto. Si el libro cuarto se inaugura con el artículo 1437, que viene a describir cómo nacen las obligaciones, es decir, las fuentes, y luego, de forma inmediata, el artículo 1438 entonces define contrato. Vamos entonces a centrarnos aquí, a la definición de contrato. Ya se le dio lectura al Código Civil y por tanto quiero que ustedes participen y me puedan indicar, de acuerdo a la lectura de esta norma, todas las observaciones, reflexiones, dudas que puedan encontrar entonces de esta definición o aciertos.
Profesor, la definición tiende a confundir el concepto de contrato o convención. Ya, ahí tenemos una primera observación que indican que se hace un parangón, una sinonimia entre contrato y convención. Ya. ¿Quién más puede tener otra reflexión, observación de este artículo? Confunde el objeto del contrato con el objeto de la obligación. Ya, doña Belén, entonces usted indica que esta norma confunde contrato con el objeto de la obligación. Interesante. Veamos si alguien ha hecho algún aporte. Doña Javiera Flores nos indica por escrito que se refiere más a las obligaciones que propiamente al contrato, ¿sí? Tiene mucha relación con lo que indicó doña Belén, que hace más alusión a la obligación. Muy bien, ¿alguien tiene algo más que indicar? ¿Alguna observación? ¿Algún acierto? En fin. En términos generales, como ustedes tienen la bibliografía y un mar de información por el propio Internet, creo que sería un sinsentido comenzar aquí a definir el contrato en el día de hoy conforme a cada autor, porque parece un dicho muy antiguo, pero existen tantas definiciones como autores. Y sin embargo, eh, haciendo una síntesis, básicamente de todas las definiciones que uno se puede encontrar de contrato, definiciones al alero de la teoría general del contrato actual, o sea, a la teoría general del contrato en el día de hoy, a la evolución a la cual somos contemporáneos, ¿sí? Se ha definido el contrato en términos bastante genéricos, ¿cierto? Como aquella convención, ¿cierto? Aquella clase de convención, ¿cierto? O aquel acto jurídico bilateral, o aquel concurso o acuerdo de voluntades, ¿cierto? Eh, entre dos partes que tiene por propósito, por fin, ¿sí? Crear derechos y obligaciones, ¿sí? Miren qué simple. Todo contrato es un acuerdo de voluntades en que las partes, ¿cierto? En que las partes, ¿cierto? Tienen por finalidad crear derechos y obligaciones, es decir, producir efectos jurídicos en un sentido específico, es decir, crear derechos y obligaciones. Es aquel acto jurídico bilateral en que las partes buscan crear relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Ahí tienen otra definición. Es aquella específica convención que tiene por propósito crear derechos y obligaciones para las partes. ¿Y por qué digo aquella específica convención? Porque aludo entonces a la crítica y observación de doña Alessandra Araya, que contrato y convención, ¿cierto? No es lo mismo. Tienen relación, pero no es lo mismo. Porque se ha dicho desde muy antiguo en la doctrina civil chilena que la convención y el contrato son dos términos que guardan una relación de género a especie, donde el género es la convención y el contrato es la especie. Así, todo contrato es una convención, ¿cierto? Pero no toda convención es un contrato. Esta es la primera aproximación, ¿cierto?, a la abstracción jurídica, las relaciones de género a especie. Que todo contrato, entonces, es una convención, pero no toda convención es un contrato. Porque básicamente la convención es todo acto jurídico bilateral, es todo acuerdo de voluntades
destinado a crear, modificar, extinguir, ¿cierto?, relaciones jurídicas en sentido subjetivo, es decir, derechos y obligaciones. En cambio, el contrato no es más que aquella específica convención o aquel acto jurídico bilateral destinado a crear derechos y obligaciones. Por tanto, del contrato solo nacen derechos y obligaciones para los contratantes. Y por lo mismo, entonces, por ejemplo, el pago que ustedes estudiaron como modo de extinguir las obligaciones, ¿es un acto jurídico? La respuesta es sí. ¿Es una convención? Sí, porque obviamente se requiere un acuerdo de voluntades. Es un acto jurídico de carácter bilateral. ¿Es un contrato? No. Es una convención, puesto que su propósito es extinguir derechos y obligaciones para las partes. Si el pago es un modo de extinguir, obviamente es una convención destinada a extinguir derechos y obligaciones para las partes. El pago. Obviamente no todos los modos de extinguir son convenciones, puesto que hay modos de extinguir, ¿cierto?, que se producen por hechos jurídicos, como es el caso básicamente de la imposibilidad de cumplimiento, la pérdida de la cosa que se debe, la propia prescripción en general, pero en el caso del pago y todos los modos equivalentes al pago, como la novación, como la compensación, como la confusión, básicamente, en términos amplios, ¿cierto?, es una convención destinada a extinguir derechos y obligaciones para las partes. Por lo mismo, en este caso, entonces, la observación de doña Alessandra Araya tiene un asidero en la doctrina jurídica nacional de carácter tradicional, que hasta el día de hoy, obviamente, los textos se encargan de establecer esta relación de género-especie, entonces, entre contrato y convención. Otra crítica u observación de otros compañeros, ¿cierto?, a los que hice alusión, es que la palabra contrato, más que ser definido como un acuerdo de voluntades, indica que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Por tanto, más que definir contrato, ¿cierto?, está básicamente refiriéndose al objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? El objeto de la obligación es la prestación debida. Ese es el elemento objetivo de la obligación. Y por tanto, cuyo contenido está dado por dar, hacer o no hacer alguna cosa. Por tanto, el contenido u objeto de una obligación es la prestación que se debe dar, hacer o no hacer. Y el objeto del contrato son los derechos y obligaciones que emanan de este. Por tanto, no confundir objeto de la obligación, que es la prestación cuyo contenido es dar, hacer o no hacer, con el objeto del contrato, que básicamente alude a la finalidad, al propósito del contrato, esto es, los derechos y obligaciones que nacen de este. Así que, básicamente, el artículo 1438, más que definir contrato, está simplemente haciendo referencia al objeto de la obligación, al contenido de la prestación, que obviamente una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Por tanto, hay muchos conceptos confusos que en mi opinión es injusto en el día de hoy hacer una crítica tan exacerbada, puesto que Andrés Bello básicamente en las definiciones simplemente trataba de rescatar lo que era esencial a cada institución, porque el concepto de contrato se encuentra muy bien desarrollado con las clasificaciones, básicamente con los efectos que tiene el contrato, con los principios que le informan. Así que creo que sería injusto detenernos en esta clase de manera tan acentuada a marcar las críticas que el pobre, ¿cierto?, Andrés Bello, ¿cierto?, se encargó de escribir, ¿cierto?, a la luz de una vela. No, en este caso, entonces, podemos hacer estas reflexiones de un punto de vista pedagógico para entender, ¿cierto?, y distinguir algunos conceptos de otros.
Es decir, para que ustedes tengan claro de forma pedagógica los conceptos y categorías que son propias del derecho de las obligaciones y categorías que son propias del derecho de los contratos. Una se refiere a la teoría de la obligación y otra se refiere a la teoría de los contratos, la teoría general de los contratos, es decir, la teoría contractual. Y por lo mismo entonces, porque también uno podría indicar que el contrato de convención es un acto, es un acto. Ustedes cuando estudiaron los actos jurídicos sabemos que los actos se distinguen entre acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral, ¿sí? Y por tanto, no parece que esté distinguiendo entre acto jurídico unilateral o bilateral, porque al decir acto engloba cualquiera de ellos. Pero sabemos que todo contrato es un acto jurídico bilateral, porque requiere entonces la manifestación de voluntad y el consentimiento de dos partes, ¿sí? De dos partes. ¿Y cuáles son las partes en un contrato? Lo distingue obviamente el propio artículo 1438, que cada parte puede ser una o muchas personas. Esto es muy exacto. Cada parte puede ser una o muchas personas. Aquí no hay nada criticable. De hecho, aquí Andrés Bello se encarga de enseñarnos de forma muy docente, de forma muy pedagógica, que no hay que decir que el contrato es un acuerdo de voluntad entre dos personas. No, hay que decirlo entre dos partes. Normalmente cada parte puede coincidir con una persona, pero no. Cada parte también podría ser una o más personas, una o muchas personas, porque el concepto de parte no hay que aludirlo de un punto de vista subjetivo a una persona, sino que el concepto de parte se refiere básicamente a cada centro de interés que se encuentra plasmado, ¿cierto? Y manifestado en el contrato que se va a celebrar. Cada centro de interés, porque básicamente en un contrato de compraventa vamos a tener al vendedor por un lado y al comprador por otra. Entonces recordarán ustedes que las obligaciones pueden ser de sujeto simple o con pluralidad de sujetos. Pueden ser obligaciones de carácter solidaria, pueden ser obligaciones de carácter indivisible con muchas personas. Por tanto, por ejemplo, la parte vendedora podrían ser 5 y la parte compradora podrían ser 10. Así que, por tanto, se puede comprar una cosa en comunidad y dar origen a la copropiedad. Así que no confundir parte con persona. Parte puede ser una o más personas. Lo que sí tiene que dar claro para saber de qué parte vamos a estar es aludir, ¿cierto? Y hacer referencia entonces al centro de interés en la celebración del contrato, al centro de interés en la relación o en la futura relación jurídica contractual. ¿Quién va a ser entonces el vendedor? ¿Quién va a ser el comprador? ¿Y cuál va a ser la posición jurídica una vez celebrado el contrato? Que cada parte entonces se va a ubicar, en la cual cada parte entonces se va a situar. Espero que haya quedado claro este punto de vista. Ahora entonces, al decir acto, la ley no dice acuerdo de voluntades, pero ya está diciendo que convención, contrato, convención, como los hace sinónimos, si toda convención es un acto jurídico bilateral, entonces por supuesto que cuando está refiriéndose a la palabra acto, podemos concluir que se refiere a un acto jurídico de carácter bilateral, porque he leído muchas críticas que son injustas, porque el Código Civil, sobre todo de la mano de Andrés Bello, normalmente cuando se quiere hacer referencia a un acto jurídico bilateral, se utiliza la palabra contrato, y cuando se quiere hacer referencia a un acto jurídico unilateral, simplemente se utiliza la palabra acto. Entonces es muy común que el Código Civil utilice, por ejemplo, los términos actos o contratos. Es decir, acto como para referirse a acto jurídico unilateral y contrato para referirse a un acto jurídico bilateral. Que si bien esto es cierto, se encuentra en muchas normas, en muchos artículos, la referencia a actos y contratos, no es menos cierto entonces que del punto de vista teórico, ¿cierto? También cuando Andrés Bello utiliza la palabra acto sin hacer miramientos, se puede estar refiriendo de forma unificada tanto a actos jurídicos unilaterales
como actos jurídicos de carácter bilateral. En este caso, entonces, es un ejemplo, porque nos indica que contrato o convención es un acto. Y ustedes entonces claramente deben concluir que se refiere a un acto jurídico bilateral, porque previamente ya se hizo referencia a la palabra convención. Bueno, podemos estar toda la tarde hablando entonces de este concepto definido aquí de contrato en el artículo 1438, pero quiero indicarles que ya en el día de hoy la ciencia jurídica, la teoría contractual, es decir, las reflexiones jurídicas, científicas en el ámbito del derecho de los contratos, tanto nacional como el derecho comparado de los contratos, ya no le da tanta importancia a estas diferenciaciones entre contrato y convención, porque han quedado superadas en el día de hoy. De hecho, yo había hecho referencia al derecho europeo de los contratos, que en los proyectos de unificación del derecho europeo de los contratos con los principios contractuales comunes o en los proyectos de Código Civil Europeo y comunitario, la palabra contrato y convención se utilizan de forma indistinta, se utilizan como sinónimos y no hay nadie que está alzando la voz diciendo entonces que no, existe una relación de género a especie y por tanto entonces no deben ser confundidos. Nadie se preocupa de eso, puesto que básicamente es algo menor, algo secundario, ya en el día de hoy algo sin importancia. Y no solo lo digo yo, sino que códigos civiles actuales, reformados, ¿cierto? Y también de antigua data, ya hacían sinónimo las palabras contrato y convención. Por ejemplo, puedo hacer referencia, ¿cierto? Ya el artículo, perdón, ya el Código Civil alemán del año 1900, que es el primer y actual Código Civil alemán del año 1900, cuando hacía referencia al término contrato, lo definía básicamente como una convención, donde obviamente las posibilidades eran múltiples, tanto crear, tanto extinguir y tanto modificar derechos y obligaciones. Por tanto, el derecho civil alemán, encabezado por el BGB, que me refiero básicamente a su Código Civil del año 1900, vigente hasta el día de hoy, inclusive con la gran reforma del año 2002 en materia entonces de obligaciones y contratos, se encarga de reafirmar y consagrar que las palabras contrato y convención se utilizan de forma indistinta. El propio Código Civil italiano del año 1942, en su artículo 1321, hace referencia básicamente que el contrato es el acuerdo entonces entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Se dan cuenta que esta definición de contrato, que la pueden encontrar en los textos, por ejemplo, del profesor López Santamaría, ¿cierto? Cuando ustedes vayan aquí y estudien el concepto de contrato en el Código Civil, van a poder hacer referencia, ¿cierto?, a muchos otros códigos, y entre ellos rescato el Código Civil alemán del año 1900, el actualmente vigente, el Código Civil italiano de 1942 en su artículo entonces 1321, actualmente vigente entonces, que dispone que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Por tanto, el Código Civil italiano parte de la base que el concepto de contrato está obviamente primero que todo referido al derecho civil patrimonial, y en virtud de este concepto se pueden tanto crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Bueno, para hacer un poco más actual, el Código Civil brasileño del año 2002, el Código Civil argentino del año 2014, también cuando se encuentran ante la definición de contrato, se encargan también entonces de definirlo al mismo tiempo entonces como todo acto jurídico, ¿cierto?,
donde se pueden crear, modificar, regular, ¿cierto? Transferir o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. A esto último había hecho referencia entonces al Código Civil y Comercial argentino del año 2014. Y es por ello entonces que tanto el Código Civil argentino del año 2014, o sea, quienes crearon y redactaron, ¿cierto?, las comisiones redactoras del Código Civil del año 2014, no le dieron mayor importancia al concepto de contrato y convención y le dieron al contrato entonces las mismas cualidades de una convención: crear, modificar, extinguir, transferir, regular, extinguir entonces derechos y obligaciones, relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Lo mismo ocurre entonces con el nuevo Código Civil brasileño, entonces de Brasil del año 2002, que también son códigos bastante actuales de este propio siglo. Y por último, entonces, no puedo dejar pasar que el Código Civil francés actualmente vigente, ¿cierto?, del año 1804, tuvo en el año 2016 una profunda reforma. Tan grande esta reforma que casi parece un Código Civil nuevo. Me refiero a que la gran reforma del Código Civil francés del año 2016 básicamente se encargó entonces de un libro completamente nuevo. ¿Y a qué libro me refiero? Al libro entonces de los derechos, obligaciones y contratos y la responsabilidad civil. Es decir, todo lo referente a obligaciones, contratos y responsabilidad civil fue modificado el año 2016. O sea, en octubre del año 2016 entró a regir entonces la gran reforma del derecho civil francés. Y por tanto el derecho civil francés ya se aleja de los contornos del derecho romano y se acerca básicamente a un derecho civil mucho más moderno, propio de la ciencia jurídica actual, propio de las corrientes del derecho civil europeo. Por tanto, es un derecho civil más europeo que un derecho civil más romano como el que tenemos nosotros en nuestro actual Código Civil del año 1857. Y por tanto, el actual Código Civil francés, en su artículo 1101, también se encarga entonces de hacer un sinónimo entre contrato y convención al indicar que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinados a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Así que el artículo 1101 del Código Civil francés. Voy a ver si lo tengo aquí. Artículo 1101 entonces del Código Civil francés. Dice, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. La definición y traducción básicamente es la que ya le indiqué. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o diversas personas destinadas a crear, modificar, transmitir o extinguir las obligaciones. Entonces, el artículo 1101 del Código Civil francés, que es fruto de una reforma del año 2016, se encarga entonces de darle todo el contenido propio al contrato de una convención. Por tanto, son sinónimos. Así que vamos a dejar atrás, más allá de las críticas y todo lo que hemos mencionado entonces del artículo 1438, que mucho se puede decir, lo que simplemente quiero darles una mirada entonces de lo que se encuentra en el día de hoy la legislación actual. No le he leído cualquier código civil, sino me he referido a los grandes códigos civiles europeos, el Código Civil alemán, el Código Civil italiano, el Código Civil francés, y aquí en Latinoamérica
Las grandes reformas y códigos civiles nuevos de Brasil, de Argentina, también respaldan la sinonimia entre contrato y convención. Por tanto, si bien en un sentido estricto podemos establecer solamente desde el punto de vista terminológico contrato y convención como una relación de género-especie, en el día de hoy estas nomenclaturas se encuentran superadas por la ciencia jurídica actual y sobre todo por las políticas de legiferenda actual. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién tiene una consulta en estos momentos? Sí. No, profe. Dígame. ¿Existe alguna legislación que regule de manera distinta el concepto de contrato? Bueno, en general en Latinoamérica casi todos los códigos civiles que se mantienen herederos del Código Civil chileno, como en el caso del derecho uruguayo, ¿cierto? El Código Civil uruguayo, el Código Civil venezolano, casi todos los códigos civiles de Centroamérica, en nuestro caso también el Código Civil de Ecuador y el Código Civil colombiano. Actualmente mantienen la nomenclatura, una nomenclatura de que contrato y convención son dos cosas distintas, no obstante que pueden haber definiciones erróneas en general. Pero lo que indico básicamente es que los grandes códigos civiles europeos no se hacen problema con hacer la sinonimia entre contrato y convención. Por tanto, no obstante que la doctrina tradicional del derecho civil hemos acostumbrado a leer en los libros que existe una relación de género-especie que probablemente es real, es verdad desde el punto de vista terminológico, pero en el día de hoy las concepciones y acepciones propias de los términos nos lleva a concluir que contrato y convención básicamente apuntan a lo mismo, y hablar de contrato y hablar de convención y que hablar que por un contrato se extinguen derechos y obligaciones, puesto que el contrato termina siendo, en términos muy amplios, una tipo de convención y terminó llegando entonces a unificarse el mismo concepto. Así que lo único que le puedo indicar es que en general muchos códigos latinoamericanos y mucha doctrina latinoamericana mantiene la visión de contrato y convención como género-especie, pero también al mismo tiempo el derecho civil actual, sobre todo en el campo del derecho civil europeo, y las últimas reformas, tanto en Europa como en Latinoamérica, se han encargado entonces de darle una mirada unitaria, uniforme, como sinónimos entonces a los conceptos de contrato y convención. Bien, creo que ha llegado la hora, pero simplemente le voy a dedicar unos minutos, prácticamente nada, a la letra D, de la primera unidad introductoria, donde dice ubicación sistemática del contrato dentro del derecho privado. ¿Por qué? Porque básicamente hemos hecho referencia a la ubicación sistemática del contrato dentro del derecho privado. Dentro de las divisiones del ordenamiento jurídico positivo, que ustedes ya deben conocer muy bien, la clásica división entre derecho público y derecho privado, aludiendo en Roma con la res pública o la res privata, ¿sí? Que mantenemos en el día de hoy. Sabemos que el derecho público tiene por esencia normas de orden público. En cambio, el derecho privado tiene por esencia normas de orden privado, es decir, que miran únicamente al interés de las partes contratantes. Mira exclusivamente al interés entonces de aquella parte o aquella persona entonces que puede disponer de su derecho subjetivo. Ahora, por excepción, existen en el derecho privado normas de orden público, es decir, que miran a un interés general y colectivo, a un interés superior y que trasciende el individualismo de cada una de las partes. Y es por ello entonces que en el campo del derecho del trabajo tenemos normas protectoras e irrenunciables, ¿cierto?, que protegen al trabajador. En el ámbito del derecho del consumo y la ley de protección al consumidor, tenemos las llamadas cláusulas abusivas, que no pueden ser derogadas ni disponibles, aún cuando exista expresa manifestación del consumidor. ¿Por qué? Porque son normas que protegen
al consumidor y son de carácter indisponibles. En el campo del derecho de familia tenemos normas de orden público. Ustedes lo sabrán muy bien, puesto que hay que proteger intereses superiores como el de los menores, el del cónyuge más débil, el interés de la familia, el estado civil, en fin. Por tanto, si bien el derecho privado por esencia tiene normas de orden privado, por excepción tiene normas de orden público. Pero donde existen mayores normas de orden privado, casi en su totalidad, es el derecho privado patrimonial. El derecho privado patrimonial es donde por excelencia las normas son de carácter dispositivas porque miran solo al interés, obviamente, de quienes se encuentran en la relación jurídica patrimonial. Y por tanto, yo puedo renunciar a un derecho si solamente mira mi propio interés, de acuerdo al artículo 12 del Código Civil. Puedo exigir un derecho, en fin, puede prescribirme un derecho, puedo transmitir un derecho, puedo ceder o transferir un derecho. Me refiero a derechos personales en el campo del derecho patrimonial. Por ende, no obstante que en el derecho privado pueden existir normas de orden público, porque el derecho laboral, el derecho del trabajo, es derecho privado. Lo que pasa es que es una rama y una disciplina propia que en el siglo XX tiene fisonomía, precisamente ¿por qué? Porque es un derecho de carácter protector, pero sigue siendo privado porque establece relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, que son obviamente sujetos privados de la relación jurídica contractual, pero que el derecho se encarga de proteger, sobre todo al trabajador, en las relaciones de inequidad y desigualdad en cuanto al poder de negociación. Así que por lo mismo, obviamente el derecho del trabajo constituye una rama propia y que obviamente se dedica a estudiar un específico contrato, que es el contrato individual de trabajo. Pero en el campo entonces del derecho civil patrimonial, el derecho privado patrimonial, que se divide en dos ramas, los derechos reales, con su uso, goce y transferencia y adquisición, y tenemos la otra rama entonces que es el derecho personal, los derechos personales de carácter económico. Y por tanto aquí aludimos a todo el derecho de las obligaciones y el derecho de los contratos. Es aquí donde debe estar entonces la ubicación sistemática del estudio del derecho contractual. ¿Dónde? Dentro del derecho privado, pero específicamente dentro del derecho privado patrimonial. Y dentro del derecho privado patrimonial, entonces, dentro de aquella sección que se encarga entonces del estudio de todas las relaciones jurídicas obligacionales que nacen del contrato y que tienen un sentido, un interés y una finalidad de carácter económica. Y cuando hablo de algo patrimonial, aludo entonces al concepto de patrimonio, como un conjunto, como una universalidad de relaciones jurídicas activas y pasivas de carácter pecuniario, económico, y por ende transferibles y transmisibles. Dicho todo esto, entonces, con la ubicación sistemática del derecho de los contratos al interior del derecho privado, del derecho civil patrimonial en específico, doy por cerrado la clase del día de hoy y se da por cerrada entonces la primera unidad introductoria entonces del programa. Espero entonces que les haya quedado claro. Voy a terminar con la grabación en